Bueno, Horacio, una alegría verte virtualmente, volver a juntarnos en un día tan importante porque, bueno, es el día en que siempre conmemoramos el nacimiento de Ana Frank, que, bueno, el año pasado se hizo una conmemoración muy importante porque fueron los 90 años. Recordás que fue un trabajo muy interesante que se hizo en toda Argentina y que bueno, siempre este día nos permite trabajar y pensar mucho en los adolescentes, en los jóvenes, en todos aquellos que pueden hoy estudiar a través de Ana Frank, leer a través de Ana Frank, interpretar y analizar lo que significa hoy también, ¿no? Un proceso de discriminación, de violencia, de falta de libertad. Y bueno, en estas épocas que estamos viviendo, donde también muchos sienten de alguna manera que no están pudiendo actuar libremente porque nos encontramos todos cuidando la salud y estamos todos en un proceso de quédate en casa, como dice el eslogan. Bueno, me parece que son momentos muy, pero muy importantes para revalorizar esos recuerdos, esos escritos, esas vivencias que es tan importante trabajar con nuestros jóvenes en este momento, y creo que lo va a ser por siempre, ¿no? Porque lamentablemente las injusticias, las desigualdades, las discriminaciones por distintos motivos van variando en el tiempo, pero siguen siendo importantes en la vida de los jóvenes. Así que bueno, me interesaba mucho escuchar tu reflexión sobre el día de hoy y sobre todos los días en los que podemos educar y hablar con los jóvenes sobre este tema. Sí, en principio, digamos, me parece, Claudia, vamos a hacer un pequeño, digamos, raconto del contexto en el cual nace y se desarrolla la corta vida de Ana Frank, digamos, para que los jóvenes, o incluso los no tan jóvenes que no conocen, digamos, a Ana Frank en su profundidad, sepan quién es y qué es lo que hizo. Ana Frank nace en el 12 de junio, digamos, un día como hoy, hace 91 años, en 1929, en Frankfurt de Meno, en Alemania. Y en un momento histórico complicado, en el cual Alemania, digamos, estaba pasando por una mala situación económica, las cosas no van bien, poco trabajo, mucha desocupación, mucha pobreza. Cualquier similitud con situaciones similares, digamos, no es pura coincidencia ni casualidad, realmente se da lamentablemente en estos momentos en muchos lugares y como decías, incluso por la pandemia podemos prever que lamentablemente se van a profundizar y se van a agudizar esas situaciones. En esa circunstancia nace un iluminado, digamos, nace a la luz como político, un iluminado, en este caso Adolf Hitler, y logra, digamos, incrementar el número de seguidores, digamos, a través de su discurso, buscando chivos expiatorios, discurso de odio en el cual odia a los judíos y los culpa y los marca como culpables de esa situación. En esa circunstancia se da, digamos, a partir del discurso del odio, digamos, avanza y se da lo que incluso nosotros conmemoramos, incluso vos has participado, digamos, el famoso pogrom de noviembre, la Kristallnacht, digamos, el 9 de noviembre de 1938, que marca el comienzo de la violencia física. Debido a este odio, ellos se van con su familia, se trasladan a Ámsterdam, lugar que no estaba, digamos, en ese momento todavía ocupado por los nazis, y años después, en 1940, las fuerzas nazis ocupan los Países Bajos y dictan regulaciones y leyes que complican, digamos, la vida, dificultan la vida de los judíos en Ámsterdam. Ya no pueden ir a los parques, a las tiendas, al cine, los chicos no pueden ir a las escuelas públicas y se le pone una solapa, en la solapa una estrella de David amarilla. O sea, lo marcan como, sí, como judíos, como juden. Es así como en 1942, la primavera de 1942, el padre decide, digamos, hacer un escondite
en la famosa casa de atrás, la casa de atrás detrás de su compañía, donde se ocultan ella, digamos, Ana Frank, su hermana, sus padres y 4 personas más. Y ahí transcurren 2 años de su vida en esa casa, confinado en esa casa. También cualquier similitud, por eso cuando nos quejamos nosotros ahora de estar meses en la pandemia, que es gravísimo, que es durísimo, pero cuesta mucho, digamos, tenemos que pensar en gente que ha pasado por ya no 8 personas sin poder salir, ¿sí? En un ambiente reducido. Y ahí escribe, decide, a partir de que le regalan un diario íntimo, decide escribir qué es lo que está pasando en la casa de atrás, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y escribe lo que después empezó, al principio se llamó La Casa de Atrás, y después pasó a ser el famoso diario de Ana Frank. De las 8 personas que estaban en esa casa, que fueron descubiertas, aparentemente alguien los delató, y los mandan a campo de exterminio, y de las 8 personas, el único que sobrevive es su padre, Otto Frank. Y decide 2 años después, convencido por sus amigos, publicar lo que era la memoria, el diario íntimo de su hija. Al principio fueron 3.000 ejemplares solamente. Después fue traducido a 70 idiomas el diario de Ana Frank, obras de teatro, películas, un museo, inclusive, no sé si está al tanto, en Buenos Aires, bueno, está la filial de la Fundación de Ana Frank, que, digamos, que se encarga de, inclusive acá en Santa Fe tenemos una delegación en la Plaza del Sur, digamos, que está nuestro común amigo Simonielo, Alexis, está al frente, y Alejandra, su secretaria, haciendo actividades permanentes. Es muy valioso, realmente creo que es muy importante que los chicos, los estudiantes, conozcan y vayan y visiten, porque todos los años a veces realiza una muestra muy, muy interesante, muy importante, muy interactiva, inclusive que ha superado lo que se hace en Buenos Aires. Es pequeño chivo, digamos, realmente creo que se lo merecen por el trabajo que están haciendo. Y tengo entendido que después de la Biblia es el libro más leído, digamos, es el segundo libro más leído a nivel mundial, digamos, el diario de Ana Frank. Es muy importante incluso que los chicos lo lean, porque el objetivo del padre, y ahí vamos a cuál es nuestro compromiso, que era crear conciencia en sus lectores de los peligros que implica el discurso del odio, la xenofobia, el racismo, la discriminación, el antisemitismo. Y ahí, digamos, eso creo que es lo que debemos rescatar, y del diario de Ana Frank, de la lectura de Ana Frank, digamos, creo que es fundamental, digamos. Y ver cuál fue, y también visualizar, Claudia, cuál fue el proceso que se dio para llegar digamos, a la tragedia del Holocausto. El primer paso fue un paso sencillo, fue un discurso. Y fue el discurso que en su momento, digamos, nadie le dio mucha importancia. Era un discurso, eran palabras, era el discurso del odio. Y también tenemos que visualizar, digamos, qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué es lo que pasa en muchos lugares del mundo, y en lo particular qué nos pasa a nosotros, argentinos, como sociedad. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, ¿sí? Siempre hay algún culpable, ¿sí? Es el extranjero, es el distinto, es el culpable, no somos nosotros, es otro el culpable, pero empieza todo con un discurso, empieza con palabras. Y hoy vemos que hay un peligro muy grande en las redes sociales, porque el discurso del odio en las redes sociales, si lo que hablábamos recién, de las ventajas de los elementos tecnológicos, los que hemos aprendido a convivir, digamos, y nosotros estamos en una generación ya que no hemos nacido por esos recursos, pero vemos que esos recursos se utilizan en la mayor parte de nuestra vida para bien, pero también se utilizan para difundir discursos de odio, de xenofobia, de racismo, de discriminaciones. Es tremendo, digamos, el incremento, digamos, de los ataques de todo tipo a través de las redes sociales.
Si hoy el discurso del odio se traslada mucho más rápidamente. Antes la velocidad de traslado de los discursos del odio era mucho más lento. Ahora, digamos, con un clic difundimos a millones de personas nuestro discurso de odio. Entonces, el discurso del odio digamos, grabado por la parte tecnológica es realmente sumamente peligroso. El Y segundo por eso aspecto es la violencia jurídica. tan importante lo que podemos hacer en educación, Horacio, ¿no? El trabajo que hemos hecho de manera coordinada, me acuerdo de la Escuela Hace Memoria, la incorporación de la Shoah también en esos trabajos. Bueno, hemos trabajado yo creo que todos los temas de discriminación y violencia a partir de ese espacio donde, bueno, los docentes reflexionaban con sus estudiantes sobre estos temas que obviamente los trasladan, como vos decís, directamente a la realidad, a la actualidad, a lo que están pasando los chicos, que muchas veces también sienten esa discriminación por muy diversos aspectos que van desde lo físico, lo religioso, lo cultural, bueno, tantas formas que el hombre ha podido inventar de discriminación, ¿no? Tristemente ha podido inventar tantas formas de discriminación. Hemos sido muy exitosos, lamentablemente, en ese aspecto. Lamentablemente hemos sido muy Exacto, exitosos. exacto. Y bueno, y cómo la escuela puede hacer mucho, porque los jóvenes lo sufren y lo sufren muchísimo. Y como vos decías, esas muestras de Ana Frank, donde hay hasta ejercicios pedagógicos que se llevan luego a las escuelas o que los chicos trasladan a su familia, al hogar, donde este tema se puede seguir discutiendo, debatiendo, aprendiendo, y si hay algo valioso de esto es poder aprender de esa historia nefasta que hemos tenido como humanidad y no volver a repetirlo, ¿no? Porque como vos decías también, las redes sociales hoy transmiten en segundos discursos horribles y discursos a los que se va sumando gente de todo el mundo y de alguna manera tenemos que pararlos. Así como tenemos que parar el virus hoy, tenemos que parar también esa violencia, esa discriminación y en definitiva esa falta de humanidad, porque en el fondo es una falta de humanidad, de reconocerse en el otro, de tener empatía, de tener solidaridad, o sea, falta todos esos valores que siempre queremos construir desde la escuela, queremos construir como sociedad, y muchas veces notamos que todavía falta tanto, ¿no? Falta tanto por trabajar y tiene que ser un tema constante, o sea, no podemos decir, bueno, hoy damos una charla o hoy conmemoramos tal cosa, o hoy reflexionamos. La verdad que tiene que ser un tema constante porque es un tema de construcción ciudadana, es un tema de construcción social y que nos hace tanta falta como humanidad. Hoy también se discute mucho, ¿no? Esto de lo público, la solidaridad, en estos momentos que estamos viviendo reflexionamos sobre estas cosas y siempre lo educativo es un ámbito privilegiado para eso. Me parece que es un tema al que hay que seguir dándole muchísima importancia y esto también como mensaje a todos nuestros docentes. Con seguridad eso. Fíjate vos, Claudia, que con esta pandemia, digamos que nos está afectando tanto a todos, muchos países están trabajando para lograr una vacuna que lo inmovilice y en buena hora, digamos que lo estén haciendo y ojalá logren rápido conseguir una vacuna. Pero no hay una vacuna, digamos, contra el odio, contra la discriminación, y no hay tanto que estén trabajando para evitarlo, digamos. Pero de todas maneras creo que sí, es un compromiso de cada uno de nosotros, estoy convencido, y como decís, hemos trabajado juntos, y realmente es un trabajo de todos los días, es cierto, es un trabajo de todos los días. No es de una conmemoración, en buena hora que estemos hoy conmemorando, digamos, el natalicio de Ana Frank, que es un ícono, digamos, de la lucha, de la resistencia, de la resiliencia, pero bueno, creo que lo que tenemos que trasladar que es un trabajo de todos los días. Fíjate vos que con el tema de la educación, creo que incluso vos participaste el 27 de enero, digamos, cuando incorporamos un nuevo justo, no, el 8 de noviembre, perdón, cuando incorporamos un nuevo justo digamos, a nuestro paseo de los justos, digamos,
famoso y tan valorado, por decir, pasó lo justo para los santafesinos, el no justo lo hizo una escuela de un barrio marginal, o sea, lo eligió una escuela de un barrio marginal. Y nosotros pensábamos, digamos, y bueno, ¿y por qué? Porque, bueno, estaba a cargo, digamos, de uno de los cursos, un docente que había participado de la jornada de capacitación docente que hicimos junto con el Ministerio de Educación. Y él lo llevó a los chicos a una escuela, es una escuela evangélica, que hace un trabajo muy, muy bueno ahí en barrio atrás de la cárcel de las Flores, o sea, un barrio muy marginal. Y uno pensaba, pero estos chicos que tienen tantos problemas, otros problemas, digamos, y otros problemas de discriminación, inclusive estuvieron trabajando, digamos, para elegir un justo e incorporarlo al paseo de los justos. Y ese es el trabajo, digamos, la satisfacción que tenemos, digamos, cuando vemos reflejado en la práctica, digamos, el trabajo que hemos hecho de capacitación a los docentes, y cuando los docentes lo trasladan al aula y lo llevan a la práctica. Esos chicos no se olvidan más, o sea, creo que han trabajado con el tema, trabajaron justamente con el tema del justo, pero trabajaron también con el tema de la discriminación, el tema del diferente, y un tema que a ellos tanto los afecta y que nos afecta a todos como sociedad. Estamos convencidos que la educación es el elemento o uno de los elementos fundamentales, digamos, para evitar que se vuelvan a repetir hechos aberrantes como los que hemos vivido, como los que estamos viviendo. Otro elemento, digamos, para evitarlo, digamos, también es la cobertura política. Digamos. Hay una violencia jurídica a través, digamos, en el caso de Ana Frank tuvo las violencias jurídicas fueron las leyes y regulaciones que invalidaron, hicieron viable la vida de los judíos y dieron un marco legal a la violencia física, digamos. Claro. En el caso nuestro, digamos, es el conocer y revalorizar algo que nosotros no muchos conocen, que es nuestra ley antidiscriminatoria, que digamos que fue una buena ley, digamos, del año 2000, digamos, o sea, que tenemos en nuestro país, pero que cuando uno pregunta, digamos, la mayoría no La lo conoce, no sabe desconoce. que existe, la desconoce absolutamente. Mira, como anécdota, nosotros hemos dado cursos en la escuela de policía, la escuela de cadetes, la policía de ley antidiscriminatoria. Y el disertante decía que se daba por satisfecho con que los cadetes, los nuevos oficiales de policía, conozcan el artículo 1, el artículo primero. Aunque conozcan el artículo primero, ya se da por satisfecho, digamos. O sea, nos parece tan poco, pero realmente frente a la realidad que tenemos, que no conocemos la ley, con que conozcamos el artículo primero, sepamos que hay una ley, conozcamos el artículo primero, el resto de la ley lo vamos a conocer. Y lo fundamental es que se aplique, lo fundamental es que se aplique también. También es realmente como para destacar en el caso nuestro, digamos, bueno, tenemos el hecho, para nosotros, digamos, desde el punto de vista de antisemitismo, realmente valorizamos la participación de nuestro país en la IRA, la Alianza Internacional de Recolección del Holocausto, que es el único país latinoamericano. Por eso tenemos hechos positivos en nuestro país, hay avances, digamos. No son suficientes. Y en esta situación en la que estamos viviendo, y previendo, digamos, o avisorando de la crisis económica que podemos llegar a transitar, ojalá que no, pero realmente, lamentablemente, incluso no es patrimonio únicamente de nuestro país, creo que a nivel mundial se avisora una crisis económica, mayores niveles de pobreza, mayores niveles de desocupación, como habíamos hablado, digamos, como planteamos anteriormente. Creo que debemos estar preparados para, digamos, porque son caldo de cultivo esas crisis económicas, para encontrar chivos expiatorios, culpables. En otro momento, en la Alemania nazi, fueron los judíos. Acá puede ser cualquier colectivo, digamos, o sea, empezando por la xenofobia, digamos, o empezando por los desocupados, o llevando o los planes, sí, son todos, es fácilmente encontrar culpables, donde trasladar la responsabilidad de la crisis económica, que no es crisis económica lamentablemente de nadie, o de todos, digamos, o de todos. Y lo que nos enseñó también, que también creo que es una enseñanza que debemos rescatar del diario de Ana Frank y de lo que pasó a Ana Frank,
es la, digamos, la ayuda que tuvieron, porque estuvieron 2 años escondidos en una casa, indudablemente que cuando estuvieron escondidos en la casa, estuvieron escondidos bajo el apoyo y la cobertura de gente que no tenía nada que ver. O sea, que era, digamos, que le traía, llevaba comida, que digamos, que le daba elementos como para poder estar esos años en un... Y eso nos lleva a la enseñanza, digamos, en primer lugar, como dijimos, del discurso del odio, no ser indiferente. Pero en el caso de esta gente, la enseñanza es que que debemos involucrarnos, que debemos no ser indiferentes a cualquier hecho de injusticia o tragedia o discriminación o xenofobia, que tenemos que involucrarnos, digamos, tenemos que participar, porque en la medida que haya muchos que participemos, muchos que no seamos indiferentes, va a ser más fácil, digamos, pasar y evitar esas tragedias, digamos. De hecho, en el Holocausto, si hubiera habido, hubo 26.000 justos, digamos, si hubiera habido muchos más justos, ¿sí? Hubiera sido, quizá la historia podría haber sido diferente. Pero no solo a nivel individual el problema, el tema también es, y en este caso, de alguna manera les compete digamos, nuestros gobernantes. Si los gobiernos se involucran, si no son indiferentes, también es más fácil superar las tragedias, superar las discriminaciones, superar las desgracias. O sea, en el caso del Holocausto, también manifestó muchas oportunidades. Si el comando aliado hubiera, digamos, bombardeado las vías férreas que llevaban ¿sí? a los judíos a los campos de exterminio, digamos, las víctimas hubieran sido mucho menos. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque manifestaron en su momento, cuando se les planteó la necesidad de hacerlo, manifestaron que no estaba dentro de los objetivos para lograr el triunfo y la finalización de los aliados y la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que podemos trasladar, digamos, esa falsa respuesta, digamos, y el privilegiar algunas cosas por sobre la vida humana, ¿sí? Podemos trasladarlo, digamos, a nuestra actualidad y cada uno de nosotros y los gobiernos en forma particular actuar en consonancia con otros valores que no sea únicamente el triunfo sobre algo, digamos. En ese caso fue sobre el enemigo en la Segunda Guerra Mundial, pero siempre hay algún enemigo o algún adversario, algún oponente, digamos, que debemos vencer, ¿sí? No es necesario hacer otra vez esa situación y se actúa de una manera no correcta, digamos, frente a esa situación. Por eso realmente creo que es una tarea de todos, Claudia, es una tarea individual que tenemos que sacar como experiencia. Yo creo que el mensaje que tenemos que dar es no seamos indiferentes, involucrémoslo, ¿sí? Y estemos también muy atentos porque no debemos pensar que lo que pasó no puede volver a repetirse, en esa medida o diferente. Realmente creo que tenemos que aprender del pasado, tenemos que entender nuestro presente y tenemos que trabajar, digamos, para poder construir, digamos, en función de eso un futuro mejor. Seguramente, Horacio, hay muchísimo por hacer, como decías, y hay mucho para reflexionar en estos momentos. Hasta estamos viendo ahora las grandes diferencias entre algunos gobiernos, cómo han actuado ante esta situación. No sé, por nombrar algunos, el gobierno de Brasil, el gobierno de Estados Unidos, que está teniendo tantas dificultades por esa manera de pensar también, priorizar la economía sobre la vida, o esa disyuntiva que se intenta instalar si vale la pena salvar vidas o no vale la pena salvar vidas, ¿no? Por esas miradas tan egoístas y que muchas veces están pensando en definitiva en intereses muy poderosos, porque también creo que esto tenemos que decirlo, ¿no? Que a veces los intereses económicos superpoderosos, esos que dominan al mundo en muchas circunstancias, hacen dejar de lado esto de priorizar la vida, la solidaridad, la libertad, el trabajar con el otro, la empatía. Bueno, estos valores se dejan de lado precisamente cuando se prioriza
a los poderosos. Me parece que es momento de seguir pensando un mundo para todos, ¿no? Para todos y todas, y tenerlo en todos los aspectos, desde lo humano, lo social, lo económico, el medio ambiente. Hoy los chicos también se enganchan mucho con estos temas, como dicen los docentes, los podemos enganchar también desde este lugar, y eso tiene que llevar a todo este tipo de reflexiones que son tan interesantes. Así que bueno, de mi parte agradecerte muchísimo, Horacio, muchísimo No, por esta favor. conversación. Me parece que va a ser un muy buen aporte para el 12 de junio, para recordar a Ana Frank, para que los que quizá aún no han leído el libro se entusiasmen en las escuelas en que los chicos y las familias puedan leerlo, para reflexionar en familia en estos momentos, en comunidad, y bueno, para seguir pensando todo lo que tenemos que trabajar juntos. Me parece que es muy, pero muy importante en este momento volver a pensarlo, ¿no? No, con seguridad, Claudio, hemos trabajado juntos y con seguridad lo vamos a seguir haciendo. En el caso, digamos, creo que tenemos que estar muy alerta también en función de lo que vos decís y de a dónde hay que poner la prioridad con el avance de la extrema derecha a nivel mundial, digamos, es muy alarmante, digamos, con digamos, la venta de espejitos de colores o panaceas, o sea, o frente a la crisis económica, el avance de esta extrema derecha que son tan nefastas. Vemos Europa, el avance es muy grave, en Polonia, en Hungría, Francia que está a punto, en los países nórdicos que era impensable, en Brasil mismo, Estados Unidos. Realmente, o sea, no podemos decir a nosotros, no podemos repetir la historia si a nosotros no nos va a tocar, o sea, realmente, o sea, es el problema de otros. Y con respecto al trabajo conjunto, sí, creo, digamos, estoy convencido de lo que hemos hecho y creo que, bueno, también estoy convencido de que lo vamos a seguir haciendo, digamos, hoy como lo estamos haciendo y a disposición para hacerlo de forma permanente, Claudia. Realmente, gracias a ustedes por la oportunidad de charlar, de volver a encontrarnos. Cuando me ofrecieron la posibilidad, realmente dije que sí, tengo un excelente, bueno, con Oscar seguimos en contacto permanente, me debe un café, entre paréntesis, poder reclamárselo, digamos, de parte mía, digamos que... Ahora que ya sí, están abriendo los cafés, podemos volver a hacer esos podemos, encuentros. Y bueno, desde la Cámara de Diputados también a disposición. Sabés que estamos ahí trabajando muy fuertemente y cualquier proyecto conjunto, trabajo de alguna ley que sea necesaria en estos momentos. Bueno, la verdad que estamos presentando muchísimas iniciativas que nos parecen sumamente importantes en estos momentos. Ahora casi todas vinculadas a esta situación de pandemia, pero muchas de una gran profundidad en lo social, que me parece que allí hay que seguir trabajando fuertemente para, como se dice habitualmente, dar participación, dar la voz, dar la palabra, en contra de estos avances de, como decíamos, de la extrema derecha en el mundo. Bueno, hay que aprovechar la voz de los legisladores y en cada rinconcito, en cada lugar ahí aportar nuestro granito de arena. Siguen las mismas ganas de empujar nuevos procesos de antidiscriminación y de trabajo colectivo. Me parece muy interesante que sigan esas ganas intactas. Así que un abrazo enorme, Horacio. gracias Claudia, gracias igualmente.